Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, muchas gracias por asistir a esta segunda actividad que realizamos con el objetivo de informar a los diferentes actores Bueno, me parece que hay alguien que está rayando la pantalla, no sé si podemos identificar quién es. Bien, mil disculpas, no sé, parece que alguien nos está pintando la pantalla. Bien, como les comentaba, ¿no? Esta actividad está desarrollada con el objetivo de informar a las diferentes personas acerca de temas importantes. Es una continuación de una actividad que realizamos la semana pasada. El tema de esta semana, el foro de esta semana, lo hemos llamado Compra Saludable y Conservación de Alimentos en toda esta relacionados a la emergencia sanitaria en la cual vivimos, ¿no? Entonces, para empezar con esta actividad, yo quería mostrarles, bueno, esto es información de la actividad pasada. Si alguien de ustedes está interesado en obtener el video de las charlas anteriores, pues puede visitar en las páginas web de la universidad y a partir de allí los va a dirigir a un link donde pueden descargar la información, ¿no? Como les comentaba, el objetivo de esta charla está un poco enfocada a unas imágenes que nosotros podemos observar aquí, ¿no? Muchas de ellas un poco jocosas. Definitivamente cuando nosotros compramos alimentos y cuando llevamos esos alimentos a las casas, siempre tendemos a tener muchas inquietudes. Por ejemplo, cuando compramos alimentos muchas veces nos preguntamos, ¿no? ¿Qué tipo de alimento me puede ayudar a fortalecer mi sistema inmune? ¿Qué tipo de alimentos debo evitar estando en cuarentena, ya con el objetivo un poco de tampoco incrementar de peso, ¿no? A pesar de que en esta situación el comer de vez en cuando siempre es bastante llamativo, ¿no? La alimentación siempre está como una tentación difícil de evitar. Pero que bueno, eso es por un lado, ¿no? Por otro lado está el tema de, bueno, yo llevo mis alimentos a casa y siempre quiero tratar de que la calidad de estos alimentos se mantenga en el tiempo. Entonces realmente es una actividad muy complicada, ¿no? Entonces, bajo este escenario, en este contexto, desde la universidad, desde la SPOL, en apoyo con otras facultades, tanto de la Facultad de Ciencias de la Vida, la Facultad de Ingeniería Mecánica, y en esta oportunidad con la colaboración de una universidad externa a la SPOL, como es la Universidad de la SUAY, hemos diseñado este foro. Este foro que básicamente tenemos el placer de tener tres invitadas en diferentes campos que nos van a dar una serie de consejos prácticos, ¿no? Que nosotros podemos poner a disposición de nuestras familias y que nos va a ayudar un poco a tratar de sobrellevar todas las consecuencias de la emergencia sanitaria en la cual estamos involucrados. Entonces, para empezar, bueno, antes de empezar con las diferentes presentaciones, la temática o la metodología del foro es que primero los tres expertos, las tres expertas, que luego voy a ir describiendo a cada una de ellas, nos van a presentar algunos consejos prácticos, ¿no? Como les había mencionado. Luego de eso, luego de cada presentación, los asistentes van a tener 5 minutos para poder escribir sus preguntas en el chat. Al final de todas las presentaciones, yo voy a recopilar todas esas preguntas y al final se las haremos a cada uno de los invitados. Entonces, eso es con el objetivo de tratar es imposible en este sistema de que todas las personas puedan participar de forma abierta, ¿no? Por tal razón, el chat es una herramienta importante que vamos a utilizar. Bien, entonces, bueno, voy a dar el paso a Gabriela Cucalón. Gabriela es licenciada en Nutrición Humana por la Universidad de San Francisco de Quito.
Ella tiene un posgrado en la Universidad de Drexel en Estados Unidos, enfocado en lo que es dietética. Ella desde el 2016 es profesora de la carrera de licenciatura en nutrición en la SPOL, y desde el 2018 pues ya es la coordinadora de este programa. Bien, dentro de sus diferentes actividades, aparte de su compromiso en docencia, ella también ha tenido experiencia profesional, y destaca mucho en su trabajo en el Hospital Luis Bernaza, ¿no? Donde ha contribuido en el tratamiento de personas que padecen ciertas enfermedades relacionadas con temas metabólicos. Entonces, además, ella es revisora de una revista clínica de nutrición que es la SPEN, que pertenece a la Sociedad Europea de Nutrición Clínica y Metabolismo. Entonces, sin más, yo invito a Gabriela a que pueda compartirnos no sé si tiene opción de compartir su pantalla, para que podamos escucharla. Sí, 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 ya la voy a compartir. Y video no me deja, Jonathan, no pasa nada, ¿no? Dejamos solo la compartir pantalla. ¿Perdona? Me sale que no puedo compartir pantalla. No sé si hay algo ahí. Ahí fue. Ahí está. Ahí está, ahí sí se ve, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias por la invitación a la Facultad de Ingeniería Mecánica. Realmente es un honor para mí, representando la carrera de nutrición, poder acompañarlos el día de hoy, y a estas expertas. Es todo un honor poder compartir con ellas este momento. Bueno, les quería hablar un poco acerca de la compra saludable en estos momentos, en tiempos de COVID, cómo lo podemos manejar. Básicamente nosotros desde la carrera de nutrición empezamos a encuestar a la población acerca de los hábitos alimentarios durante la cuarentena. Empezamos a enviar a través de encuestas masivas en diferentes grupos conocidos. Empezamos a pasar un poco estas encuestas para tratar de saber qué hace nuestra población en esos momentos de cuarentena. Entonces, un poco voy a presentar esto para darles mis recomendaciones y qué hemos hecho nosotros como carrera de nutrición para poder ayudar a la población. ¿Ok? Entonces nosotros encontramos que, bueno, en nuestra muestra, mucho de la población tiene una instrucción obviamente de un tercer nivel, y encontramos también que el 49,4% ya tiene exceso de peso al inicio de la cuarentena, porque nosotros empezamos a tomar estos datos el 30 de marzo, pero no los voy a aburrir con esta parte, sino que quiero llegar a lo que nos interesa, a saber qué es lo que estamos consumiendo. Una de las cosas que encontramos es que un 58% no consume ningún suplemento, pero un 41,2% en cambio sí. Entonces eso nos llama mucho la atención para hacer las recomendaciones que vengo hoy día de hoy a presentarles. Algo interesante también a destacar es que a partir de los 50 años, 65 en adelante, es cuando la población empieza a hacer uso de suplementos alimenticios, mientras que obviamente a menor edad no hacen ese tipo de compras y no están como basando su alimentación en base a un suplemento alimenticio. Ahora, ¿qué hemos visto que compra más la población en este momento, y por eso un poco preocupante para nosotros? Es la vitamina C, suplementos que se están promocionando para fortalecer el sistema inmune, y un poco en esta parte lo voy a aclarar más adelante, pero sí quiero dejarles saber que no hay hasta ahora un suplemento o actividad que yo pueda hacer que no sea el lavado de manos, el evitar el contacto y hacer la cuarentena, que hasta ahora prevenga el COVID. Entonces, ese tipo de consumos no son recomendados al momento. Bueno, algo también que hemos notado en esta cuarentena es que las personas pasaron de hacer varias comidas al día a hacer 3 comidas diarias, desayuno, almuerzo y cena. Entonces, eso de cierta manera influencia mucho en el momento de cuarentena, y vemos una diferencia entre lo que normalmente uno haría cuando no estamos en tiempos de cuarentena, sino que en nuestra vida cotidiana. También hemos visto que había algunos alimentos difíciles de conseguir, y por eso el día de hoy creo que es muy importante lo que estamos haciendo ahorita, porque muchas personas empezaron a avisarnos de que era difícil conseguir vegetales, frutas,
proteína, huevo, y cada vez era ir al supermercado más difícil. Entonces, un poco quería comentarles esto de aquí, más o menos un 64,6% de estos encuestados nos dijeron esto. Algo también que notamos es que habían un 56,8% de personas que decían tener antojos, pero lo que más preocupante fue que las personas que tienen exceso de peso están constantemente picando comida durante todo el día, a pesar de hacer solamente 3 comidas al día. Entonces se nos está haciendo difícil un poco controlar nuestra alimentación en estos momentos de cuarentena. Así que las recomendaciones van un poco alineadas a esto. Y bueno, básicamente eso es lo que les quería dejar saber, era que mientras más peso tenían, tienen las personas más oportunidad de tener episodios de picoteo durante el día. Entonces eso es bueno tenerlo de observación en nuestra vida cotidiana. Y también que las personas que tienen de 21 años en adelante hasta los 39 aproximadamente sienten que están comiendo más en momentos de cuarentena que antes de entrar a la cuarentena, mientras que de 40 años en adelante sienten que comen lo mismo en su vida normal, así que en ellos no ha cambiado mucho. Bueno, para no aburrir mucho con esto, entro a la parte de las recomendaciones, que creo que es lo que a todos nos interesa. Bueno, un poco de lo que hemos visto, que hasta el momento hay mucha publicidad en medios de comunicación acerca de el uso de megadosis de vitaminas y minerales con el eslogan y recomendando que va a fortalecer el sistema inmune, y realmente no hay evidencia de que existan estos alimentos o suplementos que prevengan o disminuyan el riesgo, más que el lavado de manos y obviamente el aislamiento en este caso que estamos viviendo. Sí se ha despertado definitivamente, y eso como carrera de nutrición y dietética nos encanta, es que tenemos un interés por comer saludable y hacer actividad física y alimentarnos mejor y pensar un poco más en nuestra salud, que son los verdaderos protagonistas de un buen sistema inmune, que es lo que todos queremos en este momento. Entonces les voy a hacer unas recomendaciones claras primero para el momento de ir al supermercado. Es primeramente que tratar de planificar un menú de lo que vamos a comer en por lo menos 1 o 2 semanas, solo con lo que sea necesario. Hay que evitar el sobreconsumo de ciertos alimentos, y para eso nosotros tenemos una guía alimentaria del Ecuador. Esta fue lanzada hace 1 año, año y medio, y esta es como un modelo de cómo tiene que nuestro plato distribuirse en nuestra alimentación. Si vemos aquí están todas las frutas y los vegetales que constituyen a la mitad de nuestro plato que nos vamos a servir de comidas. Vemos una menor porción, como 1/4, de una fuente de proteínas, incluyen también los lácteos, carne, pollo, pescado, chancho entran aquí, y una pequeña porción de grasas saludables. No quiere decir que vamos a hacer cosas fritas, pero sí incluir fuentes saludables de aceites, de aguacate, de frutos secos, y este pequeño otro cuarto nos va a quedar para el uso de harinas, y me encanta porque incluye aquí uno de nuestros mejores protagonistas, que es el verde. Entra la papa, entra el arroz, entran todos nuestros alimentos que tenemos disponibles en el Ecuador. Además, incluye mucho consumo de agua, diversidad de nuestra población, el tratar de conseguir los alimentos que sean de la mata a la olla directamente, evitar los ultraprocesados que vemos aquí, que no se los prohíbe, pero pedimos y recomendamos que se los distribuya de una manera adecuada en nuestra alimentación. Eso está disponible en la página del Ministerio de Salud Pública. Los invito a que lo revisen porque es lo que representa y nos va a ayudar a no perdernos tanto al momento de alimentarnos. Ahora, volviendo ya a la parte del menú, el planificar un menú primeramente nos va a ayudar a ahorrar dinero y nos va a ayudar a disminuir el desperdicio de alimentos. También, aunque no lo crean, sí consolida habilidades culinarias y nos da una sensación de control al comer. Entonces, este picoteo o esta serie de antojos que vamos sintiendo, vamos a poder ser controlados, o vamos a sentir que no perdemos el control un poco si tenemos una planificación un poco más adecuada. Ahora sí recomiendo que revisen lo que hay en casa, que se haga una lista de recetas que se puedan hacer con estos alimentos, hacer una lista de las compras frecuentes y ocasionales, cuáles son de primera necesidad, cuáles son las que quizás no necesito cada semana o cada 10 días, sino dejarlo para cada 2 meses. Tratar de no repetir los mismos ingredientes en estas recetas, pero no pasa nada que cada 2 o 3 días yo repita la misma receta y termine repitiendo 2 veces por semana. Tengo 2 semanas para repartir todas esas recetas que puedo yo ir recopilando y hacer con esto mi lista de compra. Ahora,
me van a decir que esto es mega trabajo, pero yo recomiendo hacer unas horitas una vez a la semana para ese tipo de trabajo. Les va a ayudar totalmente a que los costos sean mucho más bajos y una mayor organización al momento de de planificar la alimentación de la familia. La lista de alimentos en general va a contar con frutas, vegetales, obviamente hay unos que duran más, otros menos. Hay frutas y verduras congeladas o opciones de vegetales o frutas en conserva. También podemos optar por esto en estos momentos que queremos que los alimentos quizás duren un poco más. Granos integrales, granos en conserva también son una opción. Frutas desecadas o frutos secos, huevos, leches que ya tengan algún tipo de procedimiento si es que se nos dificulta tener el debido almacenaje, que lo vamos a hablar un poquito más adelante, las colegas. Y bueno, opciones obviamente de proteínas como carne, pescado, pollos y chanchos, que podrían ser porcionados apenas regresamos a la casa. Entonces eso nos va a ayudar a cortar el tiempo que dedicamos a la cocina. Ahora, bueno, la parte importante es que ahora que compro, porque las frutas y las verduras y todo se escucha muy bonito, pero sí tenemos una línea de tiempo aquí nos puede ayudar a darnos cuenta cuáles son los que más van a durar. Normalmente hay ciertos tipos de frutas y verduras que son climatéricas y unas que no son climatéricas. Entonces esas pueden ser como un tipo de idea para cuando voy a comprar. Entonces les hice una pequeña lista. Las climatéricas son frutas o verduras que normalmente maduran cuando ya son recolectadas. Entonces, por lo tanto, tienen un tiempo de vida un poco más largo. Entonces podemos comprar manzanas, peras, plátano verde, mango, kiwi, melocotón, melón, sandía, ciruela, papaya, higos, guayaba o guanábana. Estos van a durar quizás un poco más de tiempo versus a las no climatéricas que sabemos que van a durar menos tiempo, porque estas pueden llegar, incluso uno las recoge de la mata y pueden tienen que estar maduras para poder ser recogidas, y si las recogen antes, podemos llegar a ver que no estén maduradas de color verde, pero podridas igual. Entonces sí recomiendo que estas sean quizás las que sabemos que vamos a escoger y van a madurar más rápido o terminar de su vida útil más rápido, y podemos, bueno, obviamente aplicar otro tipo de tratamiento, que tenemos naranja, limón, mandarina, el pomelo, la uva, la piña, la cereza, la fresa, el pimiento, el cacao, el tamarindo, que son ese tipo de alimentos que quizás nos conviene comprarlos pensando en que los tenemos que usar rápido al momento de hacer nuestro menú. Bueno, una vez ya en recomendaciones de alimentación para ya saliendo de la parte del supermercado, hay diferentes métodos de cocción que podemos utilizar: vapor, vapilote, hervor, saltear, a la plancha y al horno, y eso nos puede ayudar mucho, y aplicar el batch cooking, que es realmente cocinar con antelación todas estas recetas para este tiempo determinado, nos va a ayudar a ahorrar más tiempo durante la semana, va a reducir las sobras, y es una manera de asegurarnos que nuestra familia tenga alimentación saludable. Entonces simplemente es cocinar con antelación, como les digo, reservar quizás mediodía de un día de la semana, con todas las recetas ya planificadas, armar este tipo de comidas, de platos. Mis recomendaciones finales de alimentación saludable: lo mejor que pueden hacer por su sistema inmune en ese momento es comer saludable, controlando los tamaños de porciones y variar la alimentación. Revisen la guía alimentaria del Ecuador, la GABA, es muy interesante, tiene varios mensajes que son dirigidos a toda la población. Entonces es una herramienta importante. Puedo hacerles llegar el link para que la revisen y la tengan para obviamente disponible para la población. Asimismo, hacer ejercicio, revisar etiquetados de los ultraprocesados para asegurar de no sobreconsumir algún tipo de alimento que quizás no sea necesario. Disfrutar de comer y cocinar en familia, limitar el consumo de sal, de azúcar y grasas saturadas, que son obviamente van a estar mucho más predominantes en los ultraprocesados. Por lo tanto, al evitar y controlar este consumo, voy a reducir esta ingesta. Consumir fibra suficiente en todos mis alimentos, que sean granos complejos, mantener una hidratación adecuada y evitar el consumo de bebidas alcohólicas, o al menos tratar de reducir su consumo también es recomendable. Yo los quiero invitar a que revisen esta guía. Lo hicimos con los docentes de la carrera de nutrición y dietética. Tiene un resumen de esto el día de hoy, está en base a esto. Hay un montón de recomendaciones de alimentación, qué debemos saber acerca de alimentarse en estos momentos, una lista de compras ya lista para ustedes y recetas de todo tipo que los puede ayudar
si quieren aplicar la cocina en lote y repartirlos durante toda la semana. Está súper interesante y es gratis y descargable para todos. Y agradezco por la invitación y gracias por su atención. Muchas gracias, Gabriela, por tu presentación. Invito a los asistentes a que puedan dejarnos sus preguntas en el chat y a continuación voy a dar el paso a María Alicia Peña. Ella es nuestra segunda invitada. Ella es ingeniera en alimentos por la Universidad de la SUAY, de Cuenca. Tiene una maestría en ingeniería en alimentos que desarrolló en el Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría de La Habana, en Cuba. Tiene una ardua experiencia como docente en la Universidad de la SUAY y bueno, actualmente trabaja en lo que es desarrollo e innovación de productos y hoy nos va a hablar acerca de algunos consejos claves sobre operaciones previas a la conservación. Entonces invito a María Alicia a que haga su presentación. No sé si Lisette nos ayudas dándole paso. María Alicia. Claro, ahora ya puede compartir la presentación. Perfecto. Creo que ahí estamos. A ver. Perfecto. Listo. Bueno, muchísimas gracias antes que nada por la invitación. Para mí es un gusto poder participar el día de hoy en este conversatorio. Y el tema que yo les voy a hablar el día de hoy son principios de aplicación de calor para el procesamiento de alimentos. En este caso, cuando nosotros hablamos de procesamiento de alimentos, siempre vamos a partir de ciertas materias primas. En este caso, en el caso de alimentos, podemos tener materias primas de origen vegetal, frutas, hortalizas, verduras, carnes, mariscos, cereales, que al igual cuando nosotros nos vamos al supermercado, y tal como Gabriela nos acaba de indicar, nosotros podemos ir eligiendo todas estas materias primas. En el caso de la industria de los alimentos, nuestro principal objetivo es ver cómo logramos alargar la vida útil de estos alimentos. Buscar la manera de que estos alimentos puedan servir por mucho más tiempo, lo cual en nuestras condiciones actuales es muy importante evitar el desperdicio de los mismos. En este caso, nosotros podemos aplicar diferentes principios de conservación para lograr este objetivo. Entonces, yo les voy a hablar brevemente sobre alguno de ellos. Cuando hablamos de tratamientos físicos, principalmente hablamos de operaciones donde aplicamos calor o disminución de temperatura. Tenemos también los tratamientos químicos, en los cuales principalmente adicionamos ciertos agentes al alimento para poder lograr su conservación. Por ejemplo, la sal o el azúcar nos pueden ayudar a dar una mayor estabilidad en el alimento. También tenemos los tratamientos biológicos. Por ejemplo, en el caso de la leche, si yo le adiciono ciertos microorganismos, obtengo el yogur. Este yogur tiene un tiempo de vida útil superior a la leche fresca porque estoy dando un proceso de conservación. Entonces, todos estos tratamientos que les acabo de indicar, lo que buscan en realidad es controlar de alguna manera el crecimiento microbiano y la actividad enzimática de los productos. ¿Por qué los alimentos son tan perecederos? ¿Por qué se dañan tan rápido? Porque por lo general estos pueden tener ciertos microorganismos. Algunos de estos microorganismos pueden causar daño al consumidor o pueden dar alteraciones en los alimentos. De la misma manera, los alimentos tienen ciertas enzimas que van a causar reacciones que podrían dar como resultado, por ejemplo, cambios en el color, cambios en el sabor, que obviamente hacen que el alimento ya no sea idóneo para el consumo. Entonces, la industria lo que busca es generar o aplicar ciertos tratamientos que nos permitan alargar el tiempo de vida útil, pero cuidando de que la pérdida del valor nutritivo en el alimento sea la menor y que además que los alimentos sean sabrosos, que a la gente le gusta consumir, que tenga las características sensoriales adecuadas para que la gente los consuma. Entonces, en este caso, cuando nosotros vamos a hacer un procesamiento de un alimento, vamos a tener ciertas operaciones previas. Principalmente vamos a empezar con el lavado.
toda la materia prima que vayamos a procesar, entonces primero vamos a higienizar los alimentos y eliminar principalmente partículas extrañas. En este caso es muy importante tomar en cuenta que el agua que vamos a utilizar para esta operación sea un agua completamente pura, porque si no, caso contrario, estoy más bien contaminando a mi alimento. En el caso de las frutas y vegetales, vamos a hacer adicionalmente una desinfección, que en la casa lo podemos hacer con cloro o con vinagre en concentraciones que nos van a permitir eliminar todos los microorganismos que están en la superficie del alimento. De esta manera, nuestra materia prima ya va a estar segura para poder pasar a las otras operaciones. Otra de las operaciones que podemos aplicar en la industria es la reducción de tamaño o troceado. En este caso podemos incluir también el pelado. Y aquí vamos a hacer una consideración importante. Muchas de las frutas y vegetales contienen una alta concentración de vitaminas y sustancias nutritivas en la corteza y en los tallos. Por lo tanto, cuando vayamos nosotros a hacer estas operaciones de pelado, hagamos cuando realmente es necesario. Si podemos consumir el alimento con su corteza, es mejor todavía. Por ejemplo, una manzana, en realidad no es necesario pelar. Es mejor si le consumimos con su corteza. Por otro lado, también podemos hacer otras operaciones de disminución de tamaño, pero hay que tomar en cuenta también otra cosa importante. Cuando yo reduzco el tamaño de la partícula del alimento, yo estoy ampliando, haciendo más grande la superficie de contacto del alimento con el aire. Y en este caso, al tener una mayor superficie de contacto, el oxígeno del aire puede reaccionar con ciertos elementos del alimento y en este caso causar reacciones de oxidación. Como resultado de estas reacciones podría tener ciertas pérdidas de vitaminas importantes como vitamina A, C, tiamina o B1 e incluso oxidación de ciertos ácidos grasos. Entonces, ¿cuál sería la recomendación en este caso? Si voy a hacer una reducción de tamaño de mi alimento, tratemos que no sea tan pequeño. ¿Por qué? Porque si yo hago una reducción de tamaño muy drástico, aumento la superficie de contacto del alimento con el aire y lo que estoy haciendo es que haya una mayor eliminación de estas vitaminas. Ahora, también es importante tomar en cuenta que estas operaciones de reducción de tamaño y de troceado tienen ciertas ventajas. También, por ejemplo, una sería la disminución en los tiempos de cocción. Cuando yo hago reducción de tamaño, los procesos de cocción se hacen mucho más rápidos, lo cual es una ventaja. Y también tenemos otra ventaja que actualmente es muy importante, que es la optimización del espacio de almacenamiento. Por lo general, ahora estamos comprando para 15 días, por ejemplo, y en este caso el espacio en el refrigerador se ha vuelto una limitante. Entonces, estas operaciones de reducción de tamaño me pueden ayudar a optimizar estos espacios. Entonces, por ejemplo, en el caso del brócoli, si no me voy a comer la raíz, sí podríamos hacer una reducción de tamaño para que en el refrigerador ocupe menos espacio y estoy optimizando estos lugares de almacenamiento. ¿Cuál sería, pero, la recomendación, tomando en cuenta que podría haber ciertas pérdidas de nutrientes? Lo más recomendable sería que el momento que nosotros hagamos los procesos de reducción de tamaño, tratemos de hacer el siguiente proceso lo más pronto posible. Es decir, si por ejemplo yo voy a reducir el tamaño del brócoli y después pasa a congelación o a refrigeración o a cocción, ese tiempo sea el menor posible. ¿Cuál es lo más importante? Evitar dejar, por ejemplo, un producto que esté cortado al ambiente por mucho tiempo, porque en este tiempo es cuando se van a dar estas reacciones de oxidación y voy a tener la pérdida de nutrientes que necesitamos evitar en este caso. Ahora, aplicando ya el calor como método de conservación, vamos a ver que el calor es uno de los tratamientos de conservación más importantes y más eficaces. Y dentro de esto hay que tomar una consideración importante. Cuando nosotros hacemos procesos térmicos, hay que tomar en cuenta una relación de tiempo y temperatura. ¿Por qué? Porque yo puedo tener procesos térmicos con temperaturas muy elevadas en los cuales necesito
tiempos cortos para lograr alcanzar la destrucción de los microorganismos. Pero hay ciertos alimentos en los cuales yo quiero cuidar la parte nutritiva, como en el caso de frutas y vegetales. Lo que podría hacer es reducir la temperatura para poder evitar que se pierdan todas las vitaminas termolábiles, y más bien lo que puedo hacer es aumentar los tiempos de procesamiento. Entonces, eso es una ventaja que podemos nosotros utilizar al momento de procesar los alimentos. Ahora, ¿por qué hablamos que el calor es un método tan eficaz como conservante en el caso de los alimentos? Vamos entonces a ver aquí esta figura. Si ustedes ven, cuando estamos a temperaturas inferiores, los microorganismos están solamente inhibidos, pero cuando yo alcanzo temperaturas elevadas, superiores a los 70 grados centígrados, aquí sí tengo destrucción de los microorganismos. ¿Por qué? Lo que hace el calor es que va a romper o va a dañar ciertas proteínas y enzimas que necesitan los microorganismos para poder sobrevivir. Al yo romper estas enzimas y proteínas, logro así que el microorganismo no pueda sobrevivir y se destruya. En este caso, entonces, así se fundamenta este método de conservación. Yo logro destrucción térmica, destrucción microbiana, y por lo tanto es un muy buen método de conservación. Por otro lado, es importante ver que yo puedo lograr inactivación de enzimas. Por ejemplo, en esta imagen nosotros vemos una manzana en donde tuvo una reacción enzimática y por eso el color ya no es tan apetecible. Cuando yo hago un proceso de aplicación de calor, todas estas enzimas que están en el alimento se van a inactivar. Y por lo tanto, si yo le aplico calor, por ejemplo, a esta manzana, posteriormente estas enzimas ya no van a poder reaccionar y no van a haber más cambios en el color. Ahora, cuando yo aplico un tratamiento térmico, hay que tomar en cuenta que yo les decía, podríamos aplicar temperaturas muy elevadas o temperaturas más bajas. ¿Cómo puedo seleccionar qué tratamiento térmico voy a utilizar? En base al tipo de microorganismo al cual yo quiero atacar. Por ejemplo, los que tienen baja termoresistencia, mohos, levaduras, que son los principales microorganismos que encontramos en frutas, en verduras, en vegetales, estos, por ejemplo, se pueden destruir con temperaturas bajas de 60 a 70 grados centígrados. Pero tenemos otros tipos de microorganismos que tienen una mayor termoresistencia, que son principalmente los esporulados o las esporas. Como pueden ver en esta imagen, nosotros tenemos aquí el microorganismo y va a tener como una especie de una capa protectora. Esto hace que necesitemos una temperatura mucho mayor para poder lograr la destrucción. Y en este caso, si yo me estoy enfrentando a este tipo de microorganismos, ahí sí voy a necesitar temperaturas muy superiores. ¿Cuál es el objetivo de identificar el tipo de microorganismo que voy a atacar? Es para ver si, por ejemplo, estoy haciendo una fruta, estoy haciendo un proceso de pasteurización de alguna fruta que yo quiero conservar, no necesito utilizar una temperatura tan elevada porque en realidad los microorganismos a los cuales me estoy enfrentando son fáciles de destruir. Bueno, por otro lado, también les quería comentar, cuando nosotros aplicamos calor en el alimento, también van a haber otros efectos. Por ejemplo, puedo modificar la estructura química de sus componentes. Entonces, por ejemplo, una papa, cuando nosotros está en estado fresco, yo le paso a un proceso térmico, van a ver que los almidones, los carbohidratos, se van a modificar completamente y ya se hacen óptimos para su consumo. También hay ciertos alimentos que mejoran su digestibilidad, es decir, que yo puedo aprovechar de mejor manera los nutrientes después de procesos de cocción. Ahora, vamos a ver algunos de estos tratamientos térmicos utilizados. Uno de los más efectivos es la esterilización. En este vamos a ver que las temperaturas son bastante elevadas, siempre superiores a 100 grados centígrados. Y en este caso yo me quería referir a los enlatados, que es una muy buena opción actualmente como compra.
para estos tiempos en donde el acceso a los alimentos es limitado. En este caso, por ejemplo, los enlatados nos pueden durar 2 años, 1 año y no necesitan ningún tipo de conservante porque su fundamento de conservación está en la destrucción completa de los microorganismos por el uso de temperaturas altas. Logramos esterilidad dentro del producto, no tiene ningún tipo de microorganismo, no tiene ningún tipo de enzimas que haya quedado activas y por lo tanto el alimento se hace completamente estable en el tiempo. Entonces es una buena opción de consumir actualmente. Ahora, hay otros tratamientos térmicos como por ejemplo la pasteurización. Estos son tratamientos térmicos menos severos que siempre se van a procesar a temperaturas por debajo de los 100 grados centígrados y vamos a ver que presentan ciertas ventajas y ciertas desventajas. La principal ventaja que podríamos tener es que como procesamos con temperaturas menores, puedo conservar de mejor manera los nutrientes del alimento. Entonces, si vamos a procesar, por ejemplo, tengo frutas que están próximas a dañarse, yo podría aplicar un proceso de pasteurización, hacer una especie de pulpa y después congelar o refrigerar. Esto es importante tomar en cuenta que no necesito elevar tanto la temperatura para poder mantener los nutrientes. ¿Cuál es la desventaja que podría haber con el proceso de pasteurización? Es que los tiempos de vida útil no son tan largos como si comparamos con la esterilización. Y esto se debe a que aquí destruimos la mayoría de microorganismos. No todos, no completamente, no logramos la esterilidad. Pero aquí, ¿cuál sería la opción? El poder combinar con otros métodos de conservación. Entonces, por ejemplo, poníamos este caso de una pulpa de frutas en donde yo puedo combinar con congelación o con refrigeración y me va a durar mucho más tiempo. Otro caso podría ser, por ejemplo, una fruta en la cual también está próxima a dañarse y lo que podríamos hacer es aplicar un tratamiento térmico y adicional poner, por ejemplo, azúcar. En este caso, tendríamos una especie de mermelada, la cual me va a durar muchísimo más tiempo sin necesidad de refrigeración. Y así evito el desperdicio de los alimentos. Y otro de los tratamientos que podríamos combinar es el empacado al vacío. Actualmente ya tenemos pequeños empacadores al vacío para el hogar porque es un método de conservación muy eficaz. Lo que hago aquí es eliminar el oxígeno del envase de tal manera que ni los microorganismos ni las enzimas que necesitan oxígeno se puedan desarrollar y así logramos de igual manera extender el tiempo de vida útil del producto. Otro de los tratamientos que les quería comentar es el escaldado. Este es un tratamiento térmico bastante leve y que es más bien a nivel superficial. ¿Qué es lo que logro alcanzar con este tratamiento? Principalmente mejorar el color y el sabor. Por ejemplo, fíjense aquí tenemos un brócoli en estado fresco. Si ustedes ven, el color no es muy atractivo, pero si a este brócoli le hacemos una operación de escaldado, mejora sustancialmente el color y se hace mucho más atractivo. Incluso puedo mejorar el sabor y la textura cuando proceso los vegetales con escaldado. Porque logro estas ventajas, principalmente inactivación de enzimas. Ya habíamos visto que las enzimas pueden causar efectos indeseables en el alimento y este proceso por lo general se va a combinar también con otros tratamientos como vamos a ver. ¿Cómo hacemos entonces este escaldado en la casa? Es muy sencillo, se puede hacer por 2 métodos. Uno podría ser por aplicación de vapor directa u otro podría ser en agua. Cuando hacemos con vapor podemos utilizar estas vaporeras caseras o si no en una olla directamente, solamente tenemos que tener algún contenedor para los vegetales y dejamos que entre en contacto directo con el vapor. En el caso del agua, lo haríamos con agua de ebullición entre 95 a 100 grados centígrados y sumergimos el producto durante el tiempo que necesitamos para nuestro proceso. La única desventaja que podría haber si hacemos en agua es que hay ciertos nutrientes hidrosolubles que se van a perder en el agua.
Los tiempos de procesamiento para escaldado son cortos, más o menos varían entre 2 a 15 minutos. Por ejemplo, aquí les puse una tabla que les da guías de cuál es el tiempo que nosotros vamos a emplear para el escaldado de algunos vegetales y vemos que en realidad varía mucho según el producto. Por ejemplo, en el caso de los tomates, que es un producto muy sensible, su estructura es muy delicada, con 3 minutos es suficiente para poder lograr el escaldado. Incluso aquí podremos hacer un pelado que sería mucho más fácil. En el caso del maíz, cuya estructura es completamente diferente, vamos a necesitar tiempos de procesamiento más largos, entre 10 a 15 minutos. Entonces, aquí vemos que el tiempo va a variar mucho dependiendo del tipo de vegetal con el cual estamos trabajando. Otra recomendación importante es aplicar un shock térmico después de los procesos de escaldado. Es decir, yo puedo sumergir en hielo. ¿Cuál es el objetivo de este shock térmico? Uno, que voy a mejorar la textura del producto y además, cuando nosotros hacemos un proceso de escaldado, el alimento va a quedar en temperaturas entre 40 y 50 grados centígrados y se va a ubicar justamente aquí donde nosotros hablamos, la zona peligrosa en los alimentos. Normalmente temperaturas entre 10 y 50 grados centígrados es la temperatura óptima para que se puedan desarrollar los microorganismos. Entonces, si yo tengo mi producto y le dejo enfriarse a temperatura ambiente, va a pasar mucho tiempo dentro de esta zona peligrosa. Entonces, con este shock térmico lo que hacemos es, si yo estoy en esta temperatura, aplicar un proceso para que rápidamente llegue a esta temperatura en donde ya el alimento es mucho más seguro, ¿sí? Y por último, este tratamiento por lo general le podemos combinar. Uno de los principales tratamientos con los cuales podemos combinar es la congelación, que posteriormente en la siguiente charla les van a explicar justamente este método de conservación, pero fíjense que si hacemos primero un escaldado, nosotros podemos tener un muy buen color dentro de los vegetales, mejorar mucho la textura, evitar cambios en el sabor y se van a conservar muy bien durante algunos meses. Otra opción podría ser el deshidratado, en donde, por ejemplo, tenemos frutas que están cercanas a dañarse, podríamos hacer un leve proceso de escaldado y de ahí pasar un proceso de deshidratación, por ejemplo, en el horno a bajas temperaturas y tenemos snacks saludables que podríamos consumir. Otro factor importante de conservación en los alimentos es el pH. ¿Sí? Hay ciertos alimentos que por su naturaleza tienen un pH bajo y esto hace que sean mucho más estables, que no se dañen tan rápido. En cambio, hay otros alimentos que por su misma naturaleza, su pH está más cercano a la neutralidad, como por ejemplo la carne y la leche. Y esto hace que estos alimentos sean mucho más perecederos, se puedan dañar fácilmente. Entonces, aquí tenemos también otro método de conservación que podemos aplicar. Por ejemplo, un brócoli, una zanahoria, una cebolla que tiene un pH que está más cercano de la neutralidad, si le adicionamos vinagre, por ejemplo, los encurtidos, lo que hacemos es bajar el pH y nos colocamos acá en donde los alimentos son mucho más seguros. En el caso de los encurtidos, hacemos un leve proceso, por ejemplo, de pasteurización y podemos conservar el alimento por mucho más tiempo. Y bueno, para concluir, entonces vamos a ver que cuando tenemos pHs bajos, con un proceso de pasteurización puede ser ya eficiente para conservar mi alimento. Principalmente aquí vamos a destruir mohos, levaduras y enzimas, pero cuando tenemos pHs muy elevados, como por ejemplo la carne, un pescado, aquí sí tenemos que utilizar temperaturas elevadas de 120, 130 grados centígrados para poder lograr que se conserven en el tiempo. Y bueno, para terminar, hay algo importante que quería tocar, que es el sobreprocesamiento. Actualmente mucha gente tiene miedo a contaminarse con los alimentos, a que el alimento tenga muchas bacterias, tenga virus, etc. Y hablamos de un llamado sobreprocesamiento. Por ejemplo, hay personas que ahora el agua le dejan hervir, no sé, por 15, 20 minutos, cuando en 5 minutos es suficiente para eliminar todos los microorganismos. En este caso, en realidad no estoy logrando que el agua sea más pura. Lo único que estoy haciendo es gastar mayor energía.
porque no estoy logrando matar más microorganismos. Lo mismo pasa en los alimentos. Hay que tener cuidado con evitar estos sobreprocesamientos, porque lo que en realidad yo voy a lograr es una mayor pérdida y degradación de nutrientes, y que además sensorialmente el alimento no tenga buenas características. Por ejemplo, una carne que esté sobrecocinada va a ser una carne completamente seca, que va a ser una carne dura que a la gente no le va a gustar, obviamente. Y otro factor importante también, hay que evitar el subprocesamiento. En este caso también es importante garantizar que se cumpla la temperatura y el tiempo de cocción necesario. ¿Por qué? Porque en este caso, si yo no tengo un procesamiento adecuado, sí puede ser peligroso el alimento. Podría ser un alimento que no sea inocuo y que nos dé enfermedades. Por ejemplo, esta hamburguesa. Esta hamburguesa es necesario que esté bien cocida, porque esta sí me puede dar enfermedades. Una carne molida es completamente, es una carne muy manipulada, la cual va a tener una alta carga microbiana. Entonces necesito garantizar los procesos para que los alimentos en verdad sean seguros. Con esto termino mi intervención. No sé si tienen alguna duda y muchísimas gracias. Muchas gracias, María Elisa. Muchas gracias. Bueno, las preguntas, como les comentaba en el chat, a continuación voy a dar paso a nuestra última invitada. Ella es Priscila Castillo, es tecnóloga e ingeniera en alimentos de DESPOL, tiene una maestría en ciencias en el área de tecnología, en la especialización en post cosecha, que la realizó en la Universidad Católica de Leuven, en Bélgica. Es profesora de la carrera de ingeniería en alimentos de DESPOL desde el año 2004, y actualmente es nuestra coordinadora de acreditación internacional. Entonces, vamos a dar paso a Priscila. Priscila, me confirma si puedes compartir la pantalla. Sí, sí. Bien. Entonces, te dejo con... Sí, se ve, está bien. Adelante. Buenas tardes, gracias por la invitación. Realmente estos foros son muy interesantes, ya que logramos unirnos con muchas más personas, más de lo que realmente llegamos en condiciones normales en una charla. Así que bienvenidos a los casi 200 personas que están viéndonos. Y bueno, vamos a hablar directamente del tema. Vamos a hablar de la baja temperatura en tiempos de COVID, la compra saludable y la conservación de alimentos, como ya les mencionaba Jonathan. Esta es una imagen que me pareció interesante ponerla, ya que nosotros vamos a los mercados, a los supermercados de la ciudad, con todo un equipo de normas de seguridad y protocolos que seguimos en nuestras propias casas. Vemos en la figura a la persona que está con su manga larga, zapatos de caucho, guantes, mascarilla, gorra, lentes, y bueno, y están todos los alimentos ahí ofertados en el mercado, los cuales vamos a comprar y los llevamos hacia la casa. Pero una vez que están en la casa, pues tenemos este escenario. Uy, hay que limpiar y toca guardar. Y lo más importante es que cuando compramos, estamos considerando que no vamos a salir dentro de un buen tiempo a comprar nuevos víveres. Entonces tenemos que ver la forma de cómo optimizar nuestros recursos, y en este caso voy a hablar en específico de conservar a bajas temperaturas, y lo que tenemos para conservar a bajas temperaturas es nuestra refrigeradora casera. Por lo que en este espacio, básicamente hoy vamos a aprender por qué se conservan los alimentos a bajas temperaturas, un poco de ciencia, por qué, que es importante saber a la refrigeradora de casa, cuándo debo congelar, cuándo debo refrigerar, y algunos tips prácticos que les van a servir para almacenar sus alimentos en casa. Bueno, hablando un poco por detrás de la ciencia, el por qué se conservan a bajas temperaturas, básicamente en este slide trato de resumir las 4 razones principales por las cuales
se conservan. La primera es porque reduce la proliferación de microorganismos. Es en sí lo más importante, ya que limita la vida útil del alimento. O sea, si está en el momento que aumenta esta carga microbiana, que principalmente puede darse por hongos y levaduras, va básicamente a limitar la vida del alimento, ¿no? Pero también podríamos decir que estos microorganismos, a pesar de que no los vemos, son tan pequeños, también son causantes de algunas enfermedades y son de las ETAs, conocidas enfermedades transmitidas por los alimentos. Esa es una de las primeras razones, o sea que lo primero es reduce la proliferación de microorganismos. La segunda, básicamente está relacionado en frutas y vegetales a la reducción de la respiración de ciertos alimentos. Básicamente, esta respiración se da porque los alimentos en su proceso normal tienen reacciones, en especial la respiración. Y la respiración es un eje principal en procesos tales como la maduración. Obviamente, esta respiración como tal va a variar de producto en producto. También decimos que se conservan porque reducen las actividades químicas. Ya lo mencionó María Alicia con respecto a las actividades enzimáticas de deterioro. Y también, por ejemplo, no sé si han visto que hay una manzana que está dañada, o una fruta polillada, o un tomate sumido. Esos allí, justamente esas heridas del proceso, básicamente, hacen que se deteriore. Y esas reacciones de deterioro de este mismo golpe logra que pueda respirar más. Y no sé si han oído el lema, una manzana podrida echa a perder el cesto. Pues eso ocurre. Básicamente podría afectar a los demás. El último punto muy importantísimo es que este proceso de conservación, ya sea refrigeración o congelación, son uno de los que menos que reducen las pérdidas de los nutrientes, es decir, que las mantienen los nutrientes. De por sí el alimento pierde a temperatura ambiente los nutrientes, pero a bajas temperaturas estas pérdidas son menores. Un poco más hablando de respiración, pues es importante reconocer, aquí tengo un dibujo de un tomate. Tengo un tomate y básicamente el tomate respira, toma oxígeno, elimina CO2, adicionalmente transpira, donde libera agua, también puede envejecer poniendo moléculas a veces de etileno u otras moléculas que ayudan hacia la maduración o promueven la maduración, y también podría ser que tenga enfermedades o desórdenes. Todo eso está pasando en este complejo, complejo químico aquí. Bueno, en el diagrama que tengo aquí, ustedes pueden ver fácilmente cómo la tasa de respiración, hablando de respiración, va disminuyendo notablemente a medida que disminuye la temperatura. Es decir, que podríamos, bueno, aquí está en 0, pero realmente va bajando muy drásticamente a medida que se baja la temperatura. Y esa es una de las características principales de la refrigeración. Aquí en el último gráfico ustedes pueden ver a 4 productos, que son los aguacates, las bananas, las peras y las manzanas. Básicamente todas representan curvas diferentes, pero eso quiere decir que respiran diferente, ¿de acuerdo? Entonces, el hecho de respirar diferentes va a hacer que tengan unas características apropiadas, unas características que limiten sus tiempos de vida útil. Acerca del gas que podría ayudar a madurar, pues se podría decir que se llama etileno, es el etileno, y básicamente quiere decir que podría madurar un producto si está junto a él. Asimismo, cuando se tienen removedores o absorbedores de etileno, no importa que estén juntos porque no les va a pasar nada. Esto quiere decir que existen alimentos que son productores de etileno y otros que son sensibles al etileno. Entonces, en este cuadro que ustedes pueden ver, presento algunos alimentos que son sensibles y productores.
Ya que hablamos del etileno y decimos que es un agente madurador o un gas madurador, pues existen esto que ven como estos huevitos azules, son algunos de los gadgets, digo yo, algunos reguladores de etileno que se pueden ser comprados y pueden ponerlo en sus gavetas con el fin de poder evitar o prolongar la vida de sus alimentos, evitando en sí la maduración. Pero no necesariamente debes comprarlo, simplemente es para que vean cómo esto ha avanzado, ¿no? Este cuadro que está aquí es una ilusión y una realidad. El cuadro de la izquierda o el gráfico de la izquierda, pues les muestra una refrigeradora con las puertas abiertas, digo yo, en donde tiene a su interior una gama de alimentos y se ven todos ricos y apetitosos, pero todo está mezclado, todo está puesto en desorden, ahí no, eso no es verdad. Sin embargo, de pronto lo que más se parece a nuestras refrigeradoras es lo que tienen a su derecha, en donde tienen ciertos productos y creo que no sé si ustedes se han dado cuenta, si van a su refrigeradora, tienen desde alimentos de todas las formas, tienen incluso algunas medicinas, tienen cualquier otra cosa, y básicamente sirve para guardar todo. Entonces realmente no le dan el uso que debería tener una refrigeradora, ¿no? Pero otra cosa también que quiero recalcar antes de ir a los tips y las claves y los consejos es sobre la importancia de la temperatura de la refrigeradora. Hay que mantener la temperatura de la refrigeradora. Es muy difícil decirles vayan a ver la temperatura de las refrigeradoras en sus casas porque es muy probable que no tengan un termómetro. Sin embargo, de seguro ven esta perilla, que esto sí tienen todos los refrigeradores, donde pueden mantener la temperatura adecuada. Usualmente dependiendo cómo está puesto el sistema, el número más bajo es más alta temperatura y el número más alto es menor temperatura, depende cómo lo hayan puesto su refrigeradora, pero lo ideal es que debería poder modificarse dependiendo de la cantidad que tengan. Ahora, volviendo a la primera slide, veíamos un hombre que llegaba con sus compras. En este momento que queremos o pretendemos que nos duren los alimentos aproximadamente 15 días, ¿ya? Entonces, para que eso ocurra, la vamos a estoquear de nuevos alimentos. Pero para poder llegar a poder guardarla con una carga increíble térmica de esos nuevos productos, pues uno de los primeros consejos es tener que limpiar la refrigeradora. Hay que remover todos los alimentos que no necesitan refrigeración o remover lo expirado. Como dije hace un momento, es nuestra caja de guardar, un poquito más el baúl es la refrigeradora, y lo que deberíamos hacer es remover todo lo expirado, ¿ya? Remover esas salsas que tienen ya más de 3 meses puestas en la refrigeradora, pues todo eso ya debería no estar, ¿ya? Hay alimentos en sí que no necesitan refrigeración, como lo son los aguacates, las bananas, que estos son como más exóticos, ¿no? Sin embargo, hay otros que son las naranjas y los limones, lo que mencionaba, creo que María Gabriela, que decía que son productos no climatéricos y tampoco necesitan refrigeración. Así también no necesitan los ajos, las cebollas, las papas, que son tubérculos, tampoco necesitan refrigeración. Con respecto a los productos guardados, sigue una regla clara. Cuando tengas dudas de que luce medio sospechoso algo, pues tíralo. Eso no debería estar en la refrigeradora. Otra cosa importante para poder mantener la temperatura de la refrigeradora de casa es reducir las visitas, las aperturas a la refrigeradora, aperturas sin sentido y sin motivo, como para ver como cartelera de cine qué es lo que hay en la refrigeradora. Realmente no es necesario y eso produce fluctuaciones de temperatura que realmente afectan todo lo que está en su interior. No es necesario hacerlo, la refrigeradora nos sirve para almacenar los productos, recuerden eso. Un cuarto punto importantísimo es que deberíamos mantener los alimentos en envases cerrados. Esto fue importante decirlo porque el slide anterior decía ilusión o realidad. Y en la ilusión se veía que todos los alimentos estaban sin ningún envase.
esto no debería estar así, deberían estar ya sea en envases cerrados, bolsas selladas, o inclusive en bolsas que puedan guardarse todos los alimentos sobrados, para que estos no se deterioren. Quinto, y muy importante, en muchos casos tenemos que, más claro, no siempre, hay que limpiar. La refrigeradora debe ser un lugar en que debe estar limpio e impecable, ¿ya? Hay que limpiar inmediatamente los derrames. Básicamente se reduce en muchos casos la multiplicación de ciertas bacterias que sí son causantes de enfermedades transmitidas por alimentos, como son la listeria, y que podrían desarrollarse justamente cuando ponemos la carne a descongelar, y a veces lo mejor que hay que hacer es ponerla en la refrigeradora. Pero ese líquido de descongelación, pues básicamente lo que nos va a causar es que haya una contaminación con las cosas que están allí, ¿ya? Entonces, este es un momento en los cuales debemos tener mucha más limpieza en nuestra refrigeradora. Un tip importante, la refrigeradora no debe oler a nada, ¿ya? No debe oler, o sea, parece eso, uno dice, pero es que todo huele medio raro, o huele feo, pero no, la refrigeradora no debe oler. Si huele, tiene que limpiarla. Se recomienda de 3 a 4 veces limpiar profundamente las refrigeradoras, ya que ellas son las que van a guardar los alimentos que nosotros nos comemos. Ahora sí, dicho todo esto, vamos a organizar la refri. Bueno, esta es una refrigeradora básicamente estándar, aunque hay diferentes modelos y de pronto sería difícil decirles vayan a ver su catálogo de refrigeradora, pero un poco está indicado qué va en cada parte. Las temperaturas de las refrigeradoras oscilan en su parte de refrigeración a 5 grados, pudiendo ser más alta en algunos casos, y las temperaturas en el freezer o el congelador alrededor de menos 18 grados. También podría cambiar y ser mucho más alta. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué podría ser más alta? Porque simplemente al tener demasiado o estar tan llena la refrigeradora o el congelador, pues sus temperaturas van a subir y puede ser que ya no estén 5, sino que ahora estén 8. Y el freezer no está en menos 18, sino que está en menos 12. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para eso ustedes tenían el regulador de temperatura que en muchos casos lo setean para el resto de sus vidas, cuando en realidad debería ser nuestro aliado en los momentos de carga gigante o cuando ponemos mucha carga en la refrigeradora. Entonces, esta diapositiva lo que más nos importa es que vean que cada lugar, cada cosa tiene su lugar, ¿no? Y que debería guardarse lo más, ahí está el pollo expuesto completamente, pero debería guardarse herméticamente, o sea, en envases herméticos, ¿ya? Los cajones en la parte inferior, estos cajones en la mayoría de las refrigeradoras, pues van puestos allí y tienen una razón de ser, porque justamente son los que controlan la humedad y la temperatura en esta área, o sea, en esta zona de refrigeración. Entonces, podemos guardar todo, pero las frutas y vegetales deberían permanecer en esta zona. En el caso de que las ubiquen en las zonas más arriba o en las placas más arriba, deberían considerar el uso de contenedores cerrados, de contenedores básicamente. Entonces, ¿tenemos que refrigerar o tenemos que congelar? Cuando llegamos del mercado o del supermercado con nuestras compras, existen las dos opciones. Y bueno, ¿qué refrigero y qué congelo? Usualmente decimos congelamos las carnes, congelamos el pollo, congelamos todo lo que es perecible que ya sabemos por intuición que se van a deteriorar, pero realmente hay muchos más productos que podríamos congelar. Por ejemplo, están todos los vegetales, están los granos, están las frutas, y son cosas que no lo hacemos. Es posible, para poder mejorar la calidad de los productos, hacer algunos procesos previos como el trocear o escaldar.
Aquí yo tomo una consideración, hacer porciones acorde al uso, eso también es importantísimo en el momento de congelar. Y con respecto a refrigerar, pues sabemos que el tiempo de vida en la refrigeradora no va a ser mayor de 2 semanas. O sea, en el buen caso, en algunos casos 3 días, 5 días, en el caso de frutas y vegetales, pues no. Sabemos que la ventaja de refrigerar es que no afecta la estructura, o sea, que el tomate se verá igual en 3 días o en 5 días. Pero, sin embargo, la diferencia grande es que si yo congelo ese tomate, pues cambia completamente su estructura y tal vez su uso va a variar. Si quiero un tomate fresco, pues lo refrigero, pero si quisiera una salsa de espagueti en base de tomate, pues podría congelarla y comérmela en 14 días o en 15 días o el tiempo que se requiera. Entonces, ¿qué decide usted? Bueno, dependerá de lo que tenga, pues, ¿no? ¿Y qué es lo que quiere hacer? María Gabriela mencionaba lo importante que es hacer las listas y tener un plan de lo que se va a comer en el transcurso de los 15 días. Y ahí me uno a esa parte de su conferencia, porque justamente podríamos jugar con estas variables interesantes que ya estuvimos hablando sobre la maduración, sobre la refrigeración y sobre la congelación. Les doy por ejemplo, las naranjillas, compren naranjillas en el supermercado y están medias verdezonas, digámoslo así. Entonces, saben que no pueden hacer un jugo ahora, pero podrían comenzar a madurarlas a intemperie y luego pasarlas a refrigeración. Si comienzan a madurarse más y veo que no puedo consumirlas, pues puedo hacer un proceso térmico y congelarlas. Entonces estoy asegurándome que las mismas naranjillas las he tenido en diferentes temperaturas, ya sea a temperatura ambiente para esperar su maduración, en refrigeración para asegurar un poco el tiempo, extender el tiempo de ellas, y también congelación. Es decir, que he extendido el tiempo de una naranjilla hasta casi 2 meses. Entonces, vean la maravilla que ustedes pueden hacer alternando con todos los juegos que tenemos, la refrigeración, los estados de maduración y la congelación. ¿Ya? En esta slide que está aquí presente, pues he tratado de ponerles o de sintetizar la vida útil de los alimentos. Entonces tenemos huevos, lácteos, vegetales, comida preparada y comida congelada. A 2 diferentes temperaturas, usualmente temperatura promedio de refrigeración 4.5 grados centígrados, mientras que congelación menos 18 grados centígrados. Entonces ven todos los productos, básicamente. Ven todos los productos, congelan, hay algunos que dicen que no se congelan bien, por ejemplo los huevos duros, la mayonesa abierta no la vas a poder congelar. Sin embargo, los vegetales, como bien mencionaba María Alicia, podrían escaldarse y durar muchos meses más, hasta casi 1 año y en algunos casos 2 meses en el caso del tomate, ¿no? En comida preparada, estamos hablando que puede durar hasta 2 o 3 meses, pero en la refrigeración no más allá de 3-4 días. Y aquí hago un llamado de atención justamente porque cuando se cocina, a veces quedan restos de comida que podríamos decir que es para el calentado o para la comida más tarde o para mañana o para después de 2 semanas. O bueno, de pronto es exagerado, pero de pronto para 5 días, 6 días, cuando realmente la comida preparada no debería estar en el refrigerador si me la quiero comer la próxima semana. Entonces eso debería ir hacia el congelador, ¿ya? Las ensaladas en sí no se pueden congelar y existen alimentos como por ejemplo las lechugas que es imposible congelar ya que van a perder completamente sus características, ¿no? Con respecto a los productos que vienen en el mercado que son congelados, ejemplo las pizzas, las lasañas y productos ya preparados congelados, básicamente no se los refrigera y están directamente en congelación y podrían durar de 3 a 4 meses. Este es el mundo ideal, digámoslo así. Y aquí hago el énfasis, este énfasis. Estos tiempos son referenciales, obviamente, pero son posibles cuando el producto se encuentra en buenas condiciones y cuando se almacena correctamente. Si esto no ocurre, estos tiempos, pues no va a pasar. Hay unos consejos prácticos para la refrigeración.
La primera, creo que lo dijo María Gabriela o María Alicia, no compres más de lo que puedes almacenar. Solamente lo que almacenas podrías guardar en tu refrigeradora. Todo lo que ingresa a la refrigeradora debe estar limpio y seco. Se limpia con los procesos de limpiado que la semana pasada refirió Juan Manuel o María Gabriela. En muchos casos, aquí hay un consejo práctico, este realmente es un tip interesante con respecto a las hierbas, al papel toalla. El papel toalla nos ayuda, ya que hace un momento mencioné el asunto de la respiración, y la respiración es emisión también, o digámoslo así, hay agua dentro de empaques que están cerrados. Si está cerrado, podría ocasionar que se generen mohos, o sea, que la superficie se humedezca, y esta humedad propicie el crecimiento de mohos y levaduras y otros microorganismos que pueden deteriorar el producto. Entonces, es muy importante el uso del papel toalla. El papel toalla les va a ayudar justamente para absorber toda esta humedad producto de la respiración. Aquí quería mostrarles algo. Esta es muy interesante, ya que si están en la rama más ecológica o quieren ver la parte ecológica de esto, es que existen fundas, por ejemplo, no siempre deben ser plásticas, porque si son plásticas deberían permitir la respiración del producto, pues estas son como una camiseta reciclada, un paño de la cocina reciclado y hecho funda, los cuales también te servirían para poder almacenar alimentos dentro de la refrigeradora. Entonces, aquí les doy un tip de poder almacenar alimentos con sus fundas ecológicas. Nuevamente repito, vale repetir nuevamente, los remanentes de comida solo duran de 2 a 3 días. ¿Ya? En muchos casos, los alimentos, los que son de mohos y levaduras, los que tienen mohos y levaduras, pues es fácil darse uno cuenta porque los ve medios raros, ¿no? O sea, los veo medio dudosos. Entonces, es más sencillo descartarlos. Pero la comida a veces no huele mal, no se ve mal, pero podría enfermarnos. ¿Por qué? Porque de seguro podría cargar con una serie de microorganismos, que esa no es mi intención hablar hoy día, sobre microorganismos como salmonelas, como listeria u otros microorganismos que podrían ser propios de la comida, ¿no? Y que realmente por una contaminación, básicamente. Entonces, todos estos consejos prácticos siempre, aunque no lo he mencionado en ninguna parte, pues va aliado a la limpieza. En la manipulación de los alimentos que nos llevamos a la boca debe ser hecha por un manipulador o de la persona que cocina o por la persona que está a cargo de la preparación de alimentos, debe siempre llevar las normas de limpieza y buenas prácticas, ¿no? Entonces, es una forma de trasladar lo industrial a la casa, siempre llevar la limpieza en su máximo nivel. Con respecto a la congelación, este es un tip bastante importante, que como que ponerlo en negrillas. Separa los alimentos en proporciones. No se puede descongelar para volver a congelar. Si compran 1 libra de camarón y vienen 36 camarones, por decir algo, pues, y somos 2 personas, no te vas a comer 1 libra. De pronto deberías separarlo en 2 o 3 porciones, dependiendo de lo que quieras hacer. Es más sencillo poder retirar una fundita, camarones de la porción que necesito, y no debo descongelar todo. Esto es aplicable a todo lo que es carnes, pollos y todos los proteicos, ¿no? Básicamente, a veces compramos un gran pedazo de carne, y dices, wow, vale, no sé, $10 o lo que sea. ¿Y qué es lo que ocurre? Dices, bueno, voy a cortarlo. O lo metes en el congelador. Y después descongelas y cortas un pedazo. Eso no se puede hacer. Mientras está en fresco, es posible repartirlo en porciones y en esas porciones congelar. Con respecto a los vegetales, ya lo mencionó María Alicia, los puedes congelar, dirías, pues lo hago directamente. Sí, tal vez lo puedas hacer, no tendrá los colores y no sabrá muy bien, pero lo podrás congelar. Sin embargo, el secreto mejor guardado es escaldar. Ya lo explicó María Alicia,
y básicamente se lo hace con vapor, y ahí tienen tengo el dibujo del brócoli, básicamente escaldándose a vapor en agua, no importa, dependiendo del alimento, ya vieron que también había dependiendo del alimento había diferentes tiempos, pero eso es importantísimo. Tenemos que usar fundas plásticas, contenedores, fundas con cierre, y bueno, aquí no nos vamos a casar únicamente con fundas con cierre, podría ser fundas plásticas sin ningún problema, pero lo interesante, como ven en esta figura de acá, es que se pueda almacenar y que tengan un mínimo grosor. Van a ayudar a que se congele mucho más fácil. El siguiente punto habla sobre la identificación. Y por ejemplo, aquí está identificado qué es el producto, ¿ya? Y vuelvo a la carne. Si la carne, pues decíamos, cuando está congelada, no se ve si la carne es de olla o de filete o de sartén, no se ve. Entonces es importante que se rotulen las porciones para poder ser utilizadas. Aquí está lo de la identificación de los productos. Esto es una norma básica de bodega, digo yo. Lo primero que ingresa es lo primero que se utiliza. O sea, no te tienes que olvidar de las cosas que hay ahí adentro en el congelador, porque a veces está el pavo de hace 2 años, no sé. Entonces es importante que no te olvides qué es lo que tienes en tu congelador. Si no lo recuerdas, hay inclusive aplicaciones que te pueden ayudar a poder gestionar, digamos así, tus alimentos que tienes en el congelador. Aquí otra chart, aquí les puedo presentar una guía en la cual ustedes ven ciertos productos y les dicen cómo congelarlos, ya sea en porciones o con agua, o hacen las escaldados. Y este es muy importante, lo pueden acceder a cooksmart.com budget, y básicamente ustedes pueden verlo. Igual en la presentación ustedes podrán tenerlo, ¿no? Asimismo, como les mencionaba, entre las posibilidades de poder gestionar mejor sus alimentos que tienen congelados o refrigerados, pues existe una serie de apps, ya que estamos en el mundo de apps, pues sí, aquí también hay, o sea, pueden buscar y pueden hacer el tracking del estado de los alimentos o de la vida útil, ayudarse a conocer la vida útil de los alimentos. Muchos de ellos son gratis. Está, en este caso, hay más, pero he puesto solamente 4, ¿no? Pero está FridgeBall, está Foodkeeper, Epicurious y Fridge Check. Todos estos 2 últimos sugieren recetas, los cuales ustedes, dependiendo de lo que tienen, les sugieren posibles combinaciones para poder hacer recetas, ¿no? Todos estos apps les sirven para ahorrar y aprovechar los alimentos que tienen en la refrigeradora. ¿Tienen más información? Pues siempre hay más información. Yo tengo unos links aquí, algunos son de la FDA, pero hay muchos más links que ustedes podrían buscarlos por su interés. Así que eso es lo que quería comentarles, llevar un poco de lo que es conservación a bajas temperaturas. Gracias. Muchas gracias, Priscila. Muchas gracias por tu presentación. Bien, como les había comentado al inicio del foro, vamos a proceder al espacio para preguntas. Entonces, no sé si, bueno, tengo algunas preguntas relacionadas con la parte de nutrición. Entonces, quisiera que Gabriela esté por aquí. Sí, aquí estoy, tranquilo. Bien, bueno, una de las primeras cosas que es muy recurrente en el chat está relacionada con alguno de estos episodios que generalmente las personas podemos tener estando en esta cuarentena. Tienen que ver con la ansiedad principalmente. ¿Existe alguna forma de recomendar productos que nos puedan evitar o disminuir estas condiciones? ¿Qué opinas tú? Ya, realmente el tratar de enfrentar alguna problemática de ansiedad o estrés o algo que estemos sufriendo en este momento de pandemia, taparlo con comida realmente no es una solución. No recomendaría consumir nada, sino tratar de identificar qué es lo que te lleva a desarrollar este episodio. Puede ser estrés laboral,
puede ser que estés con un familiar enfermo. Y si yo, o sea, realmente recomiendo algún tipo de alimento para eso, lo que voy a hacer es tapar con comida lo que está sufriendo o lo que está sintiendo, en lugar de guiar a la persona a enfrentarlo. Creo que es un momento para hacer reflexión cuando estás teniendo ese tipo de cosas y quizás preguntarte y aprender a diferenciar si realmente es hambre o es aburrimiento o es realmente algún tipo de hambre emocional que puedes sentir, que realmente aparece de la nada, dura corto tiempo y las consecuencias pueden ser graves cuando lo tapo con comida, porque empieza la culpa, empieza a generar un tipo de sistema de compensación que deja una huella en mi organismo y mi cerebro va a aprender y algo que he visto durante todos los años es que, o durante la experiencia laboral que tengo, es que realmente te lleva a que no lo vas a poder controlar si no desaprendes a tapar con comida tus sentimientos. Entonces sí recomiendo quizás entrar más adentro, buscar ayuda si son recurrentes ese tipo de episodios y ser más condescendientes con nosotros mismos porque obviamente no somos de hierro y es bueno enfrentar si tenemos ese tipo de sentimientos y acudir a un profesional de ser algo que no lo puedo controlar y si son recurrentes. Gracias, Gabriela. Muy clara la respuesta. Otro de las acciones que generalmente se ocurren en este tipo de situaciones es el hecho de comer mucho, ¿no? Como tú bien lo mencionabas. Entonces las personas, los asistentes, alguno de ellos nos indica o nos preguntó si tal vez tú puedes recomendarle algún tipo de snack que las personas, o sea, algún snack nutritivo que podamos consumir por media mañana, por la tarde. No sé si tal vez tengas alguna recomendación en ese sentido. Claro, o sea, creo que normalmente en nuestro país somos de incluir un poco de frutas, un poco de frutos secos, como que un poco está de moda, a veces también hay, tenemos a la mano yogur, son buenos snacks, pero también puede ser un sándwich, prepararse un sándwich de atún, algo que tenga normalmente proteína mezclado con algún tipo de carbohidrato y una fuente saludable, una fruta. Creo que es algo que los va a dejar saciados. Lo importante de lo que vayas a comer es mirar que sea algo de calidad y que tú puedas sentir que te quedas lleno. Porque si sigues teniendo hambre, obviamente me como una manzana, me van a decir una manzana, a la media hora tengo hambre de nuevo. Entonces a veces sí es mejor combinarla con otro tipo de alimentos para que sea un snack como completo y te dejes saciado. Bien, muchas gracias, Gabriela. Otra pregunta. Bueno, es un poco el tema, bueno, en esta situación algo que también es muy frecuente es el hecho de quedarnos hasta muy tarde. Creo que la mayoría de las personas muchas veces trasnochamos. Entonces, ¿tú crees que a través de la alimentación, de una buena alimentación, nosotros podamos conciliar mejor el sueño, buscar algo nos podría ayudar a que nosotros podamos descansar mejor, dormir más temprano? Tal vez tengas alguna recomendación en ese sentido. Claro, claro que sí. Realmente lo que más ayuda al sueño es gastar un poco de energía durante el día. Entonces, estamos ahorita en casa, no pasamos más tiempo sentados porque el teletrabajo obviamente nos obliga a estar más tiempo en la computadora, pero sí recomiendo dar un tiempo para hacer algo de actividad física. Tener la oportunidad ahorita de limpiar, de lavar, de trapear, yo creo que deberían verlo también como una actividad que realmente te ayuda a hacer movimiento diario. Entonces, agregar este tipo de actividades durante el día te va a terminar cansando y te va a llevar obviamente, a dormir un poco mejor. También hay un sobreconsumo de pantallas y sí está comprobado que la luz de las pantallas, de los celulares, de las tablets antes de dormir puede afectar un poco la conciliación y la calidad de sueño, así como también dormir con la televisión prendida. Si comemos obviamente de una manera saludable y regulamos el consumo de cafeína después de cierta hora de la tarde, deberíamos poder dormir mejor. Muchísimas gracias, Gabriela. La última pregunta y paso con el resto de preguntas para nuestras otras compañeras. Vale. Tiene que ver un poco con el poder adquisitivo y una buena alimentación. Entonces alguien nos preguntaba cómo nosotros a través de la alimentación, o sea, cómo podemos armar un menú nutritivo pero manteniendo un bajo costo. Eso por un lado. Y la otra,
si tal vez puedes recomendar algún tipo de alimentos para personas que tienen problemas de diabetes. O sea, si podemos un poco Claro, manejar. bueno, la guía alimentaria que les presenté, ya les voy a poner el link para que la puedan seguir, incluye todo tipo de alimentos de buena calidad. Algo importante al armar un plato, que es lo que yo les recomiendo, que sigan la línea de servirse un plato de comida que contenga la mitad de vegetales con una porción de fruta, un cuarto de algún tipo de carbohidrato, de almidón, y el otro cuarto de algún tipo de proteína. Creo que lo más caro quizás de todo puede ser la proteína, pero podemos reemplazar también por granos, y hay muchas proteínas de origen vegetal que también son buenas para poder suplantar. Yo entiendo que la proteína es obviamente un poco más cara, pero los vegetales o frutas de temporada suelen ser un poco más baratos. Arroz puede seguir siendo un almidón de buena calidad que consumamos, no hay que eliminarlo de la alimentación, pero podemos alternarlo con otras fuentes como verde, como maduro, como papa, que pueden ser más fáciles de conseguir. Y en cuanto a proteínas, si no podemos consumir la carne, podemos consumir la menestra, podemos consumir granos, podemos consumir, bueno, ya otras fuentes que ya sí son hacer hamburguesas de frijoles, etcétera, también son obviamente nutritivos. Sí, les recomiendo leer la guía de alimentos porque hay muchos platos que están pensados en un bajo poder adquisitivo que podamos tener las personas en esos momentos, porque somos conscientes que hay que priorizar la calidad de la alimentación antes de que simplemente dar alimentos por completar una ingesta diaria. Queremos calidad más que otra cosa en la población en estos momentos para fortalecer el sistema inmune. Y para los diabéticos, perdón, antes que volví a los diabéticos, por favor me matan. Bueno, para los diabéticos en este caso sí recomiendo seguir igual el método del plato y controlar mucho los niveles de azúcar, de glucosa en sangre. Creo que es importante priorizar el consumo de vegetales y frutas crudas. Eso va a ayudar mucho a mantener la glicemia controlada, repartir los carbohidratos durante el día, movimiento, hacer ejercicio, caminar alrededor de la casa, ofrecerse a limpiar, a trapear, a baldear es importante para aumentar la actividad física, y tomar la medicación puesta por el médico. Si no hemos tomado la medicación, consultar al médico al respecto a esto y controlar el azúcar en sangre. Gracias, Gabriela. Muchas gracias por tus respuestas. Ahora tengo una consulta para María Alicia. Entonces, para que María Alicia esté por aquí. Sí, por aquí estoy. Algunas dudas. La primera es respecto a, bueno, alguien nos comenta, como tú conoces, el tomate es muy sensible a los daños. Entonces, hay personas que nos comentan que tienen problemas en cuanto a la presencia de hongos, ¿no? Tal vez algún tratamiento térmico que tú recomiendes para el tomate o algún proceso que tú puedas recomendarles, eso como primera pregunta, y luego te hago Perfecto. Bueno, para el caso del tomate, si por ejemplo ya el tomate está muy maduro y ya presenta mohos, levaduras, lo que se podría hacer es primero eliminar la parte que está con estos mohos y levaduras y de ahí aplicarle un procesamiento térmico. Por ejemplo, podría ser una buena alternativa el procesar su propia pasta de tomate, su propia salsa de tomate, en la cual es súper sencillo. Con estos tomates que ya están altamente maduros, se les procesa y después va a un proceso de cocción en el cual garantizamos la destrucción de cualquier microorganismo que pudo haber quedado. Se recomendaría que en esta salsa se adicione algo de vinagre y sales para que sea mucho más estable y nos pueda durar más en el tiempo. Si es que el alimento todavía no presenta mohos y quiero que dure más tiempo, otra opción podría ser el escaldado y combinar con la congelación. Como Priscila explicó, este método es muy efectivo, nos permite tener muy buenos tiempos de vida útil y en el caso del tomate también se podría aplicar. Bien, muchas gracias, María Alicia. Hay unas preguntas que tienen que ver mucho, bueno, como tú conoces, el ecuatoriano por naturaleza es muy, es amante de la comida derivada del plátano, ¿no? Plátano, hay mucha gente que le llama verde. Yo como soy del Oro, generalmente lo conocemos como plátano, plátano maduro, plátano verde, ¿no? La pregunta está en cómo nosotros podemos conservar el plátano verde. O sea, que nos puedas dar alguna recomendación que podamos aplicar al plátano.
Bueno, para poder conservar de mejor manera, la idea sería, si es que no quiero que se madure tan pronto, lo mejor sería refrigeración en este caso, porque como bien nos indicaba Priscila, ahí lo que hago es disminuir la velocidad de la maduración en el producto. Entonces, realmente si lo que quiere la persona es consumir el plátano todavía en estado fresco, lo mejor sería el almacenamiento en refrigeración para evitar que se madure muy rápido y extender así la vida útil del producto. Bien. Tal vez escaldado para el plátano, ¿podrías recomendar escaldado? Sí, lo que se podría hacer es ya hacer el proceso, por ejemplo, del pelado. Después se podría hacer de hecho, tal vez no sea ni siquiera necesario en este caso, pero se puede hacer un escaldado corto y de ahí acompañarle, por ejemplo, con congelación o principalmente para poder aumentar el tiempo de vida útil. Muchas gracias, Marelicia. Ahora tengo una pregunta para Priscila. Priscila, ¿estás? Hola. Sí, aquí Una estoy. pregunta. Tiene que ver, la pregunta está enfocada en el tipo de material que podemos utilizar para congelar los alimentos. Entonces, ¿qué nos recomiendas? ¿Envases plásticos o vidrios? Ok, muy buena pregunta. Gracias por la pregunta. Mira, depende de muchas cosas. Por ejemplo, si los productos son frescos, por ejemplo, tengo, ¿qué será? Tomates, tengo zanahorias, pimientos, obviamente una funda plástica normal, las que venden el rollo de $3 y vienen como 100, este te funciona perfectamente, ¿ya? El problema está que no respira y podría ocasionar que se llene de agua, ¿no? Y eso promueve la presencia de hongos y levaduras. Entonces, una de las cosas que puedes hacer es coger esas mismas fundas y poderles hacer huequitos. Ya la doblas mucho y le haces huequitos, se golpea la tijera mismo y puedes lograr tener una funda que pueda respirar el producto. En ese caso, porque son productos frescos. Todo lo que es congelado, todo lo que es refrigerado, los productos, por ejemplo, ya preparados, sí vendría mejor trabajarlos o ponerlos en recipientes de vidrio, ¿no? Usualmente, si son ya en porciones y después quieres calentar o ponerle en microondas, pues deberían ser recipientes en vidrio que soporten temperaturas o que soporten microondas, ¿no? Asimismo, si los guardas en recipientes de plástico, pues deben soportar bajas temperaturas y microondas. No todos los plásticos te soportan estas dos variaciones tan grandes de bajas temperaturas y microondas. Entonces tienes toda una gama, tienes algunas limitaciones, ¿no? Con respecto a lo que es en la congelación, pues podríamos decir, bueno, usa fundas Ziploc si quieres que sean sellos, no sellarlas, pero también te funcionan las otras fundas que estábamos hablando en su momento. Lo importante allí es cuál es el producto y, por ejemplo, en el caso de que no tenga mucha grasa, no tendrías riesgo de migraciones de grasa, pero estas fundas que son finitas, básicamente, te permiten el paso de grasa, lo cual es un problema, ¿no? Entonces, en lo que es en carnes, podrías usarlas, pero podrían tener grasa, ¿no? Pero básicamente sí las puedes usar. Y sobre todo lo importante es que las rotules. O sea, siempre lo importante es que todo lo que compres, no importa qué tipo de funda, no importa, rotules y vas al congelador. ¿Ya? Okay. Gracias, Priscila. Hay otra, bueno, tú justo mencionabas el tema de carnes. Tenemos otra pregunta respecto a ese tipo de productos. ¿Tú podrías recomendar algún tiempo máximo que podamos tener la carne en el congelador? La carne, de acuerdo a lo que vimos hace un momento, estaba de 2 a 3 meses. O sea, dependiendo, ¿no? Dependiendo o sea, y nuevamente alguien mencionaba en el chat la cadena de frío, ¿no? La cadena de frío es importantísimo, no quería ponerlo más técnico, pero sí, es importante. Hay una regla que dice
no debe dejar que el producto pase 2 horas fuera de temperatura, de bajas temperaturas. O sea, bajo temperatura me refiero de 0 a 4 grados. Entonces, si está muy expuesta a temperaturas muy altas, pues básicamente va a lograr a que haya proliferación microbiana. Entonces, el producto en sí, congelar la textura de los embutidos, que esa fue la pregunta, va a variar, ¿no? O sea, depende del producto, depende si lo vas a usar todo, pero sí podrías tenerlo como un producto, como una carne, mantenerlo como una carne sin ningún problema, o sea, siguiendo las condiciones como carne, ¿ya? Usualmente lo que se hace es congelar, estoy pensando qué es lo que congelas como embutidos, congelar los recortes, por ejemplo, que vas al comisariato o al supermercado y compras los recortes, digámoslo así. Entonces, los recortes los congelas, ¿ya? Y esos los puedes congelar por el tiempo que era de 2 a 3 meses sin ningún problema. Y obviamente lo importante es que no rompas las cadenas de frío, ¿no? Eso es. Bien, había otro tema con respecto al perejil y al cilantro, el culantro. Tal vez alguna recomendación de cómo refrigerarlos. Las hierbas. Ok, sí, las hierbas, quiero hacer, esto es típico de un deber de los estudiantes, pero básicamente las hierbas es interesante ver que no son hojas, ya son como hojitas, y estas hojitas respiran, pero una barbaridad, ¿ya? Es decir, que emiten mucha agua, y tienes 2 opciones, o sea, ahí puedes preguntar, ¿de dónde viene este perejil? ¿De dónde viene este perejil? ¿Viene del mercado o viene del supermercado? En el supermercado, si te das cuenta, ya vienen sin los tallos, y ya viene mucho más limpio, por ejemplo, ya viene mucho más limpio, y el empaque está abierto, o sea, es como una de flores, es como un plástico de flores, o sea, la parte de arriba está expuesta y la parte de abajo está cubierta en plástico. Básicamente le están dando espacio para que respire, ¿ya? Pero ¿qué pasa si tú no lo compras en el supermercado o en el comisariato o en la tienda de este tipo, sino que lo compras en el mercado? Viene mucho más sucio, ¿ya? La parte que viene sucio, pues viene con raíces y con tierra. Entonces, tienes que lavarlo y secarlo muy bien, ¿ya? Pero después de toda esta hazaña de limpiar y secar las hierbas, cortas las raíces, el mismo proceso que hacen en los supermercados, le cortas las raíces, pero lo envuelves en papel toalla, ¿ya? Y ahí lo pones dentro de la refrigeradora, puedes poner en una funda, para que absorba, o sea, no tan cerrada, no tan sellada, sino como para que, no tan aplastada, sino para que esté todavía abierta las hierbas, cubiertas en papel toalla y puestas en esta funda. Podría estar así. Podría durarte mucho más tiempo. Entonces, recuerda que las hierbas tienen 2 opciones. Si las dejas así, tal cual, como con el empaque del supermercado, pues lo que va a pasar es que se secan, se deshidratan, se ponen amarillas. Pero por el otro lado, si mantienen humedad, se ponen húmedas y mohosas. Entonces, son los 2 extremos que tienen. La humedad es producto de básicamente su respiración y que no ha podido desfogar esa agua. Y el secada porque básicamente su empaque, como lo vienen en el supermercado, pues hace que pierda humedad. O sea, esos son los 2 extremos que tienes el perejil. Ya, muchas gracias, Priscila. Hay una pregunta adicional y tiene que ver, bueno, ya nos has mencionado la importancia de la congelación, pero también los asistentes nos preguntan, bueno, ¿qué ocurre con la descongelación? O sea, con el proceso de descongelar los alimentos. ¿Cómo debería ser y qué deberíamos tener en cuenta al momento de descongelar? Excelente pregunta también. La descongelación es clave también, porque en alimentos altos en proteínas, que esos son los más complejos en descongelar, o sea, acuérdate, pon en ejemplo el pavo, ¿cuánto te demoras en descongelar un pavo? A veces te demoras 1 día y medio y lo dejan fuera del lavadero, ¿no? Pero lo ideal es que de pronto nos tomemos un poquito más de tiempo y existen 2 formas ideales. Hacerlo con una temperatura mucho más apropiada, que es temperatura de refrigeración, o sea, pasando la carne, digámoslo así, hacia la refrigeradora, ¿ya? O
directamente a la cocción, a la olla, pues si es que podríamos hacerlo. Ya como ya está dividida en porciones, en pedazos, o lo que sea, puede ir directamente a la olla. Entonces, es importante lo que les hablaba sobre la rotulación y sobre el preparado o el manejo previo para poder o descongelar o poder directamente cocinarlo a la olla. Perfecto, muchísimas gracias. Bien, ahí tenemos tiempo. Hay alguien que nos pregunta acerca del COVID y su relación con la refrigeración. Bueno, algunas de las temáticas, algunas de las preguntas están en el chat. Si ustedes pueden ir al link del foro anterior, muchas de estas preguntas pueden ser resueltas. Lo único que yo puedo decirles respecto a este tema de COVID y refrigeración es que, como tal mencionamos en el foro anterior, no hay una relación entre que este virus sea transmitido por alimentos, es decir, que no es un problema de inocuidad alimentaria. Entonces, bajo ese criterio, no podemos decir que la refrigeración puede combatir el COVID. Sin embargo, como luego luego en cada transformación de alimentos hay procesos de cocción, con esto aseguraríamos cualquier tipo de eliminación de este tipo del virus, ¿no? Un poco para ir... Sí, claro. Sí, efectivamente, como ya vimos en el chat pasado, y Juan Manuel nos recalcaba, no hay ningún estudio que te diga que por ingesta de alimentos vas a tener la enfermedad del COVID-19. Sin embargo, es cierto que sí se ha revisado en literatura encuentra, en literatura científica, que se han hecho pruebas con diferentes texturas o diferentes superficies, con diferentes texturas y a diferentes temperaturas. Los resultados con respecto a las temperaturas es que sí, el COVID resiste temperaturas de refrigeración, o sea que no muere, no es cuestión de morir o no. Puede estar a temperaturas de refrigeración sin ningún problema. Entonces, ahí es donde yo recalcaba la importancia de las buenas prácticas de limpieza y aseo. Entonces, que debe llevar justamente las personas que trabajan o están a cargo de la cocina de nuestras casas, de restaurantes o cualquier lugar. Entonces, sí, no te digo que podría estar en la superficie, podría estar, pero para eso está el lavado, el correcto lavado con agua, con cepillito, como sea, pero lo puedes hacer sin ningún problema, ¿no? Pero sí, puedes soportar temperaturas de refrigeración. Bien. Bueno, un poco para ir terminando el foro, yo quisiera pedirle a nuestras participantes, a nuestras expositoras, que puedan darnos un mensaje de despedida. Entonces, no sé si empezamos con Priscila y luego vamos con Gabriela y terminamos con María Alicia. Bueno, por mi parte, muchísimas gracias. Qué bueno haber sido invitada a este foro y haber conversado, bueno, haber compartido algo de lo que sé un poquito. Y bueno, siempre atenta a todas las actividades que estamos haciendo, que justamente en estos tiempos de pandemia, básicamente, nos pueden ayudar. Entonces, cada aporte es significativo y bueno, muchísimas gracias una vez más por invitarme. Ahí estoy, se me escucha, no sé, sí creo, ¿verdad? Bueno, yo quería agradecer primeramente por la oportunidad, por poder conversar un poco con estas especialistas y participar en esto, y si puedo rescatar algo de todo esto, es que este es un momento para hacer hábitos, es el momento perfecto para trabajar en nosotros mismos, para inculcar a nuestra familia de hábitos saludables, de comer saludable y hacer ejercicio y tener movimiento, y a la vez lo mejor que podemos hacer ahorita por nuestro país es estar en la cuarentena y lavarnos las manos y cuidar a nosotros mismos. Así que aplaudo por este espacio de poder hablar un poquito de esto. Gracias. Escuchamos, Marilisa. Bueno, de igual manera, muchísimas gracias por la invitación. Para mí ha sido un gusto poder participar en este conversatorio, compartir este espacio con Priscila y Gabriela. Para mí ha sido realmente una experiencia muy buena. Como
no sé, como mensaje, lo que les quisiera dejar es que veamos esta época como una oportunidad de aprendizaje. Realmente para mí es súper interesante ver cómo la gente tiene mucha curiosidad sobre cómo preservar los alimentos, cómo hacer para que no se les dañe en la casa. Y para mí eso es algo súper importante. Creo que es un tiempo en el cual podemos aprender muchísimo y por sobre todo ver que es realmente importante cuidar la salud de las personas que queremos y cómo hacerlo a través de alimentos seguros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María Alicia. Bien, a mí, bueno, me gustaría decir como punto final, nuevamente agradecer a nuestras asistentes, agradecer también a la Universidad de la SUAY que se ha sumado a esta iniciativa, a CEDIA, que también nos ha ayudado mucho en el tema de logístico y también con diferentes acciones de difusión de este foro. Y finalmente también quisiera dejar un mensaje relacionado con el tema que viven las universidades hoy en día respecto a los diferentes disminución de presupuestos. Yo creo que a través de estas actividades demostramos la importancia de la universidad, de la educación para el desarrollo, no solo de quienes tienen acceso a la universidad, sino también de la comunidad en general. Entonces, mi mensaje es que todos hemos tenido la posibilidad de tener una educación de calidad y debemos seguir luchando porque esta educación se mantenga. Entonces, es simplemente un mensaje final. La educación debe ser de calidad y tener acceso para todas las personas. Nuevamente, muchísimas gracias por participar a todos los asistentes. Espero que les haya servido mucho esta actividad. En las próximas semanas seguiremos haciendo diferentes actividades con el objetivo de comunicar todo el conocimiento que se genera en las universidades y que es de mucha importancia en los momentos en los cuales estamos viviendo. Finalmente, pues nuevamente, muchas gracias y doy por terminado el foro. Gracias. Bye. Chao, gracias. Chao, muchísimas gracias. Chao, gracias. Chao, chao, gracias.